El objetivo de la economía social de mercado es crear una economía que desde la base de la competencia combina la libre iniciativa con un progreso social asegurado por la capacidad económica. Alfred Müller. Muy buenas noches. Nuestro equipo tiene el agrado de presentar un valioso contenido sobre la economía social de mercado en Guatemala, construyendo un futuro sostenible. Les invito a escuchar cada ponencia. Vamos entonces a hablar sobre la economía social de mercado y vamos a ver que esta economía es un sistema económico que busca combinar los principios del mercado libre con la intervención estatal para promover así la justicia y el bienestar común. Este enfoque reconoce la importancia de la competencia y la iniciativa privada en la economía, pero también enfatiza la responsabilidad del Estado en, primero que todo, corregir las desigualdades, pero también en garantizar el acceso equitativo a las oportunidades y los recursos para todos los ciudadanos. Veremos entonces que la economía social de mercado tiene unos orígenes y tiene unos autores principales. Mencionaremos entonces que la economía social de mercado surge en Europa después de la Segunda Guerra Mundial como una respuesta a los desafíos económicos y sociales de la época. Dos de sus principales autores fueron, tenemos aquí en el lado izquierdo, a Ludwig Erhard. Erhard fue un economista y político alemán que desempeñó un papel clave en la reconstrucción económica de Alemania después de la guerra. Como ministro de Economía, Erhard implementó políticas que promovieron la liberación económica y el desarrollo del mercado, sentando así las bases para el modelo de la economía social de mercado en Alemania Occidental. Vamos a ver entonces también el otro autor que tenemos al lado derecho, que es Alfred Müller. Resulta ser que Müller también fue otro importante teórico de la economía social de mercado. Junto con Erhard, contribuyó a desarrollar los principios y fundamentos ideológicos de este modelo. En su obra, tiene una obra con este nombre, Economía Social de Mercado, Müller abogó por un sistema económico que combinara la eficiencia del mercado con la justicia social, pero también con la solidaridad. Entonces, estos dos pensadores, junto con otros académicos y políticos de esta época, sentaron las bases conceptuales de la economía social de mercado, que más tarde se convertiría en un modelo económico influyente en Europa y en otras partes del mundo. Entonces, a continuación, mi compañero Leonardo expondrá acerca de estos principios fundamentales que brinda la economía social de mercado. Buenas noches, profesor. Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a hablar un poco sobre los principios fundamentales de la economía social del mercado. Los principios de competencia, solidaridad y sostenibilidad son la base de la economía social del mercado. Estos principios buscan equilibrar el crecimiento económico con la justicia social y el cuidado del medio ambiente. En la economía social del mercado se sustentan principios sólidos, tanto sociopolíticos como económicos, los cuales son fundamentados para el funcionamiento eficaz de la misma. Surgen de una síntesis entre el principio de la libertad del mercado y el principio de equidad social, abogando por la combinación de la iniciativa individual y la solidaridad. También ellos buscan equilibrar la libertad económica en la justicia social, reconociendo la importancia tanto en la iniciativa individual como en la solidaridad y la igualdad de oportunidades. En cuanto a principios sociopolíticos, se destaca la responsabilidad personal y la solidaridad, la subsidiariedad y el consenso entre los mismos. La responsabilidad personal se basa en la dignidad humana como en fuentes de derecho, promoviendo la autonomía para el desarrollo individual, que esto es muy importante, y la capacidad de construir el bien común. La solidaridad implica una interrelación ética entre los miembros de la sociedad, fomentando la cooperación y el cuidado de lo público. En la subsidiariedad, creo que es la palabra,
establece las decisiones, ¿verdad?, que deben tomarse en un nivel más cercano, con posible a las personas, un nivel más cercano posible a las personas, priorizando la autonomía y la ayuda mutua entre las entidades. El consenso es necesario para mantener un clima cooperativo tanto en la política económica, aunque no requiere la coincidencia permanente de los intereses. En cuanto a los principios económicos, también podemos decir que se dividen en estructurales y reguladores, ¿no? Los primeros garantizan la libertad económica, incluyen la propiedad privada, mercados abiertos y competitivos, la libertad contractual y transparencia. En los segundos, previenen abusos de esa libertad y promueven la justicia social mediante la intervención estatal para controlar el poder monopólico, político, anticiclista, igualdad de oportunidades e interrelación de costos extremos, de costos externos, ¿no? Sería la palabra. Ahora bien, pasaríamos a otro punto. Buenas noches, hablaremos un poco de la regulación estatal, que básicamente el tema es que el Estado debe garantizar que la competencia sea leal, proteger a los consumidores y promover iguales oportunidades, pero sin llegar a excesos. En Guatemala tenemos impuestos, por ejemplo, el ISR, las regulaciones de la SAT. En lo particular trabajé en combustibles, tenemos los impuestos de combustibles. En el caso de los combustibles y el petróleo, sí está muy metido tanto el Ministerio de Ambiente, la propia SAT, como el Ministerio de Energía y Minas. La constitución política de nuestra república está en muchos de sus artículos, está de acuerdo con la economía social del mercado, pero también hay algunos otros que se necesitan renovar. Por ejemplo, tenemos la ley de competencias, en que hay algunos otros, por ejemplo, la libre locomoción, la libre asociación, el monopolio, que son leyes generales y que están de acuerdo a la economía social del mercado. La innovación y el emprendimiento es uno de los motores cabal de la economía social del mercado, donde se propicia la creatividad y por lo tanto también el crecimiento económico. Sí es de mencionar que el autoempleo y el emprendimiento son cuestiones diferentes. El emprendimiento es una cuestión más formal donde alguien tuvo una idea y a la larga quiere tener una empresa que con los años pues le dé empleo a más gente y que por lo tanto vaya generando ganancias y se establezca. El autoempleo básicamente es lo que yo necesito para mi vida diaria. En Guatemala lamentablemente la mayoría que dicen, bueno, yo tengo un emprendimiento, pero básicamente es un autoempleo donde busco satisfacer mis necesidades diarias, ¿verdad? No tengo un plan, sino como va saliéndome. Entonces un emprendimiento es algo más formal. Claramente un autoempleo tiene menores riesgos que un emprendimiento, pero también el crecimiento y lo que yo pueda obtener de un emprendimiento formal es mucho, mucho mayor que simplemente un autoempleo. Prosiguiendo con esta nuestra presentación, hablaremos en este momento del bienestar social, que este concepto es algo novedoso. Se basa en dos pilares fundamentales. Uno de ellos es la tranquilidad y el otro pilar es la felicidad. Esto, pues, definitivamente permitirán a cada uno de nosotros o de todos los miembros de una sociedad aumentar nuestra propia calidad de vida. La forma o manera en que esto se mide, pues va a ser sumamente importante, ya que de este concepto o de esta forma se orientarán aquellas políticas gubernamentales a realizar de alguna manera ciertas acciones que contribuyan a aumentar
pues por supuesto, la calidad de vida. Es así como siempre se buscará la igualdad de oportunidades para todos, independientemente de género, raza o religión. En cuanto a la sostenibilidad, pues vamos a hablar como una sostenibilidad del ambiente. Nos referiremos a esa capacidad de mantener un equilibrio de los recursos naturales y el medio ambiente. Por supuesto, esto pues tendremos que buscarlo a lo largo de un tiempo determinado. Esto obviamente requerirá de promover una educación para mejorar el uso de los recursos naturales, reduciendo con esto, por supuesto, los contaminantes. Reconociendo este concepto como tal de la sostenibilidad, podemos trabajar hacia un futuro mejor, más próspero y más en armonía. Todo tipo de sector, tanto económico, religioso, ambiental, político, tiene desafíos. La economía social de mercado enfrenta desafíos como la globalización, la digitalización y la desigualdad. Y es importante que la adaptación de políticas públicas, tanto económicas, es importante en su desarrollo para mantener un equilibrio. La globalización plantea desafíos y oportunidades. La economía social de mercado debe de encontrar el equilibrio entre la apertura económica y la protección de su tejido productivo. Y como bien sabemos, la desigualdad económica y social es un desafío porque en todo tipo de sector la desigualdad siempre se marca. Y en la economía social no es la excepción, pues que ahí tendrán que buscar medios para que garanticen el crecimiento económico que beneficie a todos. Y buscar el sentido común siempre es complicado, porque siempre los que tienen el poder, que son los ricos, van a buscar que siempre los pobres no logren alcanzar lo que ellos ya tienen. Y eso es una realidad en el pueblo de Guatemala. El ejemplo tan claro. Uno empieza a vender aguacates a la par de un local, el otro día el otro también, el otro día el otro también, el de la par, y si hay 5 locales en el mismo sector, los mismos van a vender aguacates. O sea, es el tema de ver cómo buscamos siempre perjudicar al otro y no dejar que el otro crezca. La digitalización transforma los modelos de negocio y el empleo. Las políticas económicas deben de fomentar innovada tecnología, pero sobre todo una inclusión digital sin dejar atrás los sectores tradicionales. Mantener siempre, pues, programas adaptados a las necesidades de las empresas, pero tampoco dejar que los programas dejen de emplear a personas. Adaptación continua. Al hablar de adaptación nos referimos a la habilidad de las organizaciones para cambiarse a sí mismas con el objetivo de hacer frente a los cambios no pronosticados que suceden en su contexto de actuación. Es decir, adaptarse es variar el modo en el que la organización se comporta para lidiar con aquellos cambios que no fueron previstos de forma precisa cuando la organización fue diseñada. Ahora bien, al hablar del futuro de la economía social de mercado, se debe de tener en cuenta que depende de su capacidad para adaptarse a los cambios globales y tecnológicos. El equilibrio entre la eficiencia económica y la justicia social serán crucial. Agradecemos la atención brindada. Hasta luego.